El Kremlin recibe a un invitado importante, el líder supremo de una potencia global. Visita a un zar furioso que ha iniciado una guerra. Xi Jinping y Vladimir Putin muestran al mundo que China y Rusia son aliados. Sus ejércitos maniobran juntos. Sus economías están entrelazadas. Y sus diplomáticos trabajan juntos. Y a pesar de la guerra de Rusia contra Ucrania y de las turbulencias globales que causa, China redobla su apuesta por Rusia. Repasemos lo que Xi dijo a Putin al salir del Kremlin con ayuda de su traductor. Как раз сейчас перемены, которые не было в течение 100 лет. Там, где вместе двигаем эти перемены. Un año después de que Putin fuera a la guerra, se mostraban como dos hombres dispuestos a remodelar el mundo. Pero, ¿cuál consideran su misión? ¿Y qué significa esa misión para el resto? En la primera parte de este video analizaremos cómo China y Rusia llegaron a estrechar tanto sus vínculos. This is just a natural match. Made in heaven. 70% of China's energy depends on import, and Russia can really help in a big way on those imports. Chinese military has benefited tremendously from Russian military import. En la segunda parte examinaremos la misión que los une aún más. Xi Jinping really views Vladimir Putin as a crucial partner in weakening the United States. Russia is a very useful and important asset and partner in this long-term struggle. It's increasingly the emperor and the Tsar. Both China and Russia felt a lot of similar sentiment that they have been forced by the U.S. To stick together. En la tercera parte trataremos de dilucidar el futuro y allí, miremos donde miremos, se atisba el conflicto que se avecina para los países occidentales. China and Russia could combine their war plans and create an extremely effective force for targeting the United States. The question is whether we have to plan, in the event that we had a war with China, that China and Russia would be working together. La India, una potencia emergente, amiga de Rusia, pero amenazada por China, es cada vez más consciente de los peligros. The realities of conventional war, I mean, it's not something of the past. It can still happen. That is something we need to be preparing for now. Analizamos las implicaciones de todo ello para la guerra de Ucrania. Hay mucho en juego para todos y el desenlace no está nada claro. Imagine that Russia does a large exercise or escalates in Ukraine at the time where China wants to make a move on Taiwan. I think that would put a lot of U.S. defense planners into a tough spot. The whole mankind is at a crossroad. War or peace, we may end up going back to the Stone Age and very, very dangerous. Llama la atención que muchos líderes califiquen el momento actual de decisivo. Xi Jinping lo llama encrucijada, Joe Biden dice que es un punto de inflexión, y aquí en Alemania, Olaf Scholz lo llama cambio de época. Sea cual sea el término, son tiempos plagados de amenazas, y la relación entre China y Rusia podría definir el futuro. Capítulo primero. La unión. Juegos de guerra en el lejano oriente ruso. Las maniobras Vostok reúnen a muchos amigos de Rusia. China destaca entre todos los invitados. Esta serie de ejercicios militares con Rusia, China y sus socios cobra más fuerza cada año. Desde Oriente Medio, con la participación de Irán, hasta Sudáfrica en el lejano Océano Índico, yendo incluso más allá de las maniobras militares para vincular operaciones rusas y chinas. In recent years, we have also done some what we call the joint patrol, be it in air or be it at sea. So this kind of joint patrol
are not exercises. They're just kind of joint operations. Los vecinos de la región desconfían de esas operaciones en torno al mar de Japón. En varias ocasiones, Japón y Corea del Sur, aliados de Estados Unidos, han enviado aviones como respuesta y publicado detallados gráficos para reflejar los movimientos de la Marina y la aviación y demostrar que están alerta. Las patrullas conjuntas forman parte de una amplia hoja de ruta que diseña la cooperación militar firmada por los ministros de Defensa de Rusia y de China. Así se estrechan aún más unas relaciones bilaterales que ya vienen de lejos. Chinese military has benefited tremendously from Russian military import ever since the 1990s. Zhu Bo es un coronel retirado del Ejército Popular de China. So today, Chinese military is growing with strength, but without Russia's assistance, for decades, and our own efforts, probably the Chinese military would not be as strong as it is today. Las relaciones bilaterales se habían roto durante la Guerra Fría por disputas ideológicas y territoriales. Llegaron incluso a entrar en un conflicto abierto a lo largo de su frontera oriental. El expresidente estadounidense Richard Nixon aprovechó aquellas tensiones en los años 70 para estrechar lazos con Pekín. Pero a medida que la Unión Soviética se acercaba al colapso, surgió una oportunidad. In the 80s, when pragmatic leadership arrived in Moscow and Beijing, they decided that sorting out this territorial dispute, not investing a lot of resources and money into this potential confrontation between two nuclear powers, but focusing elsewhere, is worth it. And that's where the foundation for the relationship was built. Alexander Gabwev es un experto ruso en asuntos chinos radicado en Berlín. After collapse of the Soviet Union, Russia emerged as the major provider of military hardware to China. China was under sanctions following the Tiananmen massacre in '89, and Russia was the only source of sophisticated military technology. And China obviously used that to its advantage to buy a lot of stuff, and by the way, keep the Russian military industry afloat. Era una época de agitación política y económica en Rusia. El país necesitaba dinero con urgencia y China se convirtió pronto no solo en un nuevo mercado para las armas, sino también para sus vastos recursos naturales. Cuando Vladimir Putin llegó al poder, no tardó en firmar un amplio tratado con su homólogo Jiang Zemin para cimentar aún más la relación y allanar el camino para solucionar un viejo problema. In 2006, the border was finally demarcated, and since that time, maintaining peace along this more than 4,000-kilometer border is paramount for both Beijing and Moscow. Para entonces, China ya estaba en la Organización Mundial del Comercio y camino de convertirse en el gigante económico que conocemos hoy. Ha sido una transformación impulsada también por Rusia. This is just a natural match made in heaven. Russia has abundance of natural resources, needs capital and technology. China is the exact opposite. Para Putin, China se convirtió en una fuente no solo de fortaleza económica, sino también de herramientas de represión para un régimen que era más autoritario cuanto más tiempo permanecía en el poder. China is one of the secrets for longevity and survival of the system that Vladimir Putin used to build. En 2014, cuando las ambiciones de Putin se extendieron hacia el exterior con la anexión de Crimea, puso a Rusia en un rumbo aún más claro, hacia China y lejos de Occidente. Aquí vemos que la relación entre Rusia y China va más allá del petróleo, del comercio y la tecnología. Va incluso más lejos que la represión. Ambos países han emprendido una misión conjunta que el mundo ya vislumbró hace tiempo en Alemania. Capítulo 2. La misión. Múnich en 2007. El mundo se ha reunido para la conferencia anual sobre seguridad global. El orador más esperado es Vladimir Putin. Y en sus palabras de apertura deja claro que no será un discurso cualquiera.
формат конференции дает мне возможность избежать излишнего политеса. И если мои рассуждения покажутся нашим коллегам излишне полемически заостренными, либо неточными, я прошу на меня не сердиться. Это ведь только конференция. A continuación, Putin lanzó una diatriba contra lo que calificó de mundo unipolar. Что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно. Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. Y ese amo, dijo, era Estados Unidos. Отдельные нормы, да по сути чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы и, по сути, во всех сферах, и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере, навязывается другим государствам. Ну, кому это понравится? Кому это понравится? Putin despotricó contra casi todas las facetas del poder estadounidense. Su queja se centró sobre todo en la ampliación de la OTAN. La alianza de la OTAN había ganado 10 nuevos miembros desde el final de la Guerra Fría, todos ellos procedentes del antiguo bloque del Este, que había estado dominado por la Unión Soviética. Ninguno de esos países fue obligado a entrar en la OTAN. Lejos de eso, habían clamado por entrar para cimentar su futuro como democracias seguras con la protección definitiva de las fuerzas nucleares estadounidenses. En la cumbre de la OTAN de 2008, más países se alinearon con ellos, además de Georgia y Ucrania, que también expresaron su deseo de hacerlo. El presidente de Ucrania subrayó el derecho de su país a elegir. Україна є незалежна, суверенна держава. Проголошені в Україні національні безпекові політики співпадають з основами безпекової і оборонної політики, яку проводить Північно-Атлантична організація. Putin había sido invitado a la cumbre de la OTAN y sus objeciones marcaron el evento. Alemania y Francia se mostraron especialmente ambiguas. El resultado fue que Ucrania y Georgia solo obtuvieron vagas promesas de que algún día podrían entrar en el club. Pero solo eran promesas, unas promesas condenadas por Putin. В границах мощного военного блока, действия членов которого регулируются в том числе и статьей 5 Вашингтонского договора, будет воспринято в России как прямая угроза безопасности нашей страны. 4 meses después, Rusia estaba en guerra con Georgia. Fue la primera manifestación del conflicto entre el derecho de los vecinos de Rusia a la autodeterminación y la insistencia de Putin en que sus decisiones eran una amenaza para la seguridad y el estatus de Rusia. Ucrania se convertiría en su mayor obsesión. Putin is obsessed over control of Ukraine. He believes that without control over Ukraine, Russia is not a great power, it's not an empire. And I think that this proposition has never been tested in the Russian domestic discourse, like why dominating this 40 million nation is vital for Russia's prosperity and security in the 21st century. But that's what Mr. Putin believes. Esas obsesiones con Ucrania, con la OTAN y con el poder estadounidense han llevado a Putin desde su discurso de Múnich en 2007 hasta la violencia y la destrucción que vemos hoy. Su relación con Occidente ha terminado. En su lugar, ha cultivado la amistad con un hombre que también se aleja cada vez más de Occidente. Xi Jinping llegó al poder en China en el año 2012 tras una etapa de gran crecimiento y desarrollo. Pero el sistema político estaba atenazado por la corrupción. La respuesta de Xi fue castigar públicamente los casos de corrupción de más alto nivel. También incrementó la represión política en aras de lo que él bautizó como el gran rejuvenecimiento de la nación china. Esa política ha tenido enormes consecuencias. La transformación tecnológica no ha hecho más libre al país. Más bien lo ha convertido en un estado policial digital,
con Internet blindado y los ciudadanos sometidos a un grado de vigilancia nunca antes visto. Bajo el mandato de Xi Jinping, China ha sido acusada de violaciones masivas de los derechos humanos contra la minoría uigur en la provincia occidental de Xinjiang. Xi ha sofocado un movimiento prodemocrático en Hong Kong, despojando a su población de las libertades que Pekín le había prometido al tomar el relevo de manos británicas. Eso ha causado alarma en Taiwán, que teme los próximos pasos de China. Xi ha situado la toma del control sobre Taiwán en el centro de su proyecto de rejuvenecimiento nacional, intensificando las amenazas y haciendo temer una guerra más amplia con Estados Unidos por Taiwán. China también ha causado alarma entre sus vecinos del sudeste asiático al reclamar la mayor parte del mar de la China meridional. Ha construido infraestructura militar en islas y arrecifes situados a miles de kilómetros de sus costas, áreas que, no obstante, se disputa con otros países. Y en todo el mundo, la nueva ruta de la seda china despliega infraestructura a gran escala, aportando a Pekín una influencia económica y política que nunca antes había tenido. Xi Jinping cree que todo eso forma parte de un plan de décadas, basado principalmente en reforzar la confrontación entre China y Occidente. The optics is very much the centennial of creation of the People's Republic of China. That will be in 2049. And by the time the party strives to turn China into #1 global power and ending 500 centuries of global dominance of the collective West. So global power redistribution and emergence of China as #1 global superpower. Pero desde el punto de vista de Xi, hay algo que impide convertir esa visión en realidad. Y ese algo es los Estados Unidos. Con Donald Trump y Joe Biden, la política estadounidense hacia China ha dado un giro belicista, en respuesta a las ambiciones de Xi. En Washington se considera que China es el mayor desafío global para Estados Unidos, un rival en el comercio, un riesgo en tecnología y una amenaza absoluta en seguridad. El resultado es que la guerra comercial iniciada durante el mandato de Donald Trump ha derivado en las prohibiciones de Joe Biden a la cooperación tecnológica de alto nivel. También lo ha llevado a estrechar relaciones con sus aliados en Asia y más allá. La alianza Quad reúne a Estados Unidos, Japón, la India y Australia para defender lo que llaman un Indo-Pacífico libre y abierto. La alianza AUKUS estrecha aún más los vínculos de Estados Unidos, Australia y el Reino Unido en una alianza submarina. Y en el G7, Washington ha coincidido con Europa, Japón y Canadá en la necesidad de reducir las arriesgadas dependencias de China. Xi Jinping arremetió contra todo ello ante los delegados del Partido Comunista en Pekín. Los países occidentales, liderados por Estados Unidos, han aplicado una contención, un cerco y una supresión total de China, lo que ha supuesto desafíos sin precedentes para el desarrollo de nuestro país. Es una perspectiva que parece hacerse eco de la visión del mundo de Putin. U.S. is putting a lot of pressures on China, on Taiwan, and many other issues. So you can see that also U.S. formed so many alliances surrounding China. Wang Weiyao dirige un grupo de expertos en Pekín y mantiene estrechos vínculos con el gobierno chino. So all those things make China insecure as well. And I think Russian probably feel the same. And I think in that sense they have some common feelings because they all feel this Western pressure led by the U.S. Both China and Russia felt a lot of similar sentiment that they have been forced by the U.S. To stick together. Esto apuntala y refuerza el profundo vínculo que existe entre ambos autócratas. Shared animosity towards the U.S. is very much the glue that brings the two men together. It's increasingly the emperor and the Tsar. And since it's far less an organized, institutionalized autocracy, but a just more personalized regime, definitely the relationship between the two men is of paramount importance.
Xi Jinping and Putin are age mates. Putin is just 6 months elder. They are, in a way, soulmates. There are so many similar traits. They have hardships in their youth. Both fathers fought in World War II against the Germans and the Japanese. They both have daughters. So there is a lot in common that brings them together. And I've seen them in person, I think, once. And you see through the body language that the rapport is really there. Xi Jinping habló públicamente de ello durante una visita a Moscú en 2019. 我同普京总统建立了密切的工作关系和深厚的个人友谊。6年来，我们会晤近30次。俄罗斯是我到访次数最多的国家。普京总统是我最好的朋友和同事。Ese vínculo personal tuvo su máxima expresión en Pekín, en febrero de 2022. Mientras China acogía los Juegos Olímpicos de Invierno, ambos anunciaron un nuevo paso adelante en sus relaciones. Una asociación sin límites. Lo más sorprendente fue que en ese momento Putin estaba a punto de invadir Ucrania. Desde entonces, muchos se preguntan hasta qué punto conocía Xi los planes de Putin. Based on what I know, they danced around the topics, and China's primary concern was nothing happens before the end of the Olympics. And what they were anticipating was just a very limited scope military operation, maybe focused on eastern Ukraine, not an all-out assault on Ukraine. Sea como sea, Putin hizo su aparición en las Olimpiadas y regresó a casa para empezar su guerra. Las consecuencias de su decisión lo han echado aún más en brazos de China. Russia doesn't really have alternative economic partners amid Western sanctions. Russia is the most sanctioned nation on earth. So Russia is rapidly diversifying its economy towards Asia-Pacific, and that's where China is definitely the major partner that provides market for the Russian resources, technology that Russia relies on, including military technology and dual-use goods. Cuando se observa la relación impulsada por Xi Jinping y Vladimir Putin, se ve que lo personal y lo estructural están profundamente vinculados. Ambos comparten su obsesión por el poder estadounidense. Eso agrava el conflicto subyacente y quizá inevitable entre las autocracias ambiciosas y las democracias establecidas. I think that the structural factor is the most important, and if we can imagine different leaders presiding over pretty similar power structures with non-democratic US skeptical regimes, we might end up in the same result. Eso se ve alimentado por el temor, tanto en Pekín como en Moscú, a que Washington considere ilegítimos sus regímenes y tenga como principal objetivo un cambio de líder en ambas capitales. The Russian view is that the US wants to bring down Russia first and then address China. That's something what the conspiratorial-minded Russian leadership believes. It might not be true, but that's unfortunately what's driving a lot of their calculations, also including war in Ukraine. They are concerned in very physical sense about expansion of US security alliances and where they seek to work together to undermine this US dominance in the global system. Así que esa es la misión conjunta, hacer retroceder un sistema global liderado por Estados Unidos que Putin y Xi consideran una amenaza para sus ambiciones. Esa misión se manifiesta en muchos lugares. Por ejemplo, en las Naciones Unidas, en donde China intenta redefinir los derechos humanos y la democracia, aprovechando la influencia internacional obtenida a través de su nueva ruta de la seda. We see China dominating at the Human Rights Council and inserting some of Xi Jinping's phrases about community, of shared future into documents. Bonnie Glaser dirige el programa Indo-Pacífico del German Marshall Fund en Washington. Convincing countries that human rights should be underpinned by economic definitions, not necessarily the kind of freedoms that we think about in the West. En el Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia y China suelen votar juntos, por ejemplo, sobre cómo responder al programa nuclear de Corea del Norte. De hecho, el régimen de Kim Jong-un parece gozar de un apoyo cada vez más claro de ambas potencias.
Esa visita se produjo pocas semanas después de que el ministro de Defensa ruso y un alto miembro del Politburó chino asistieran a un desfile militar en Pyongyang con misiles nucleares que podrían llegar hasta Estados Unidos. China and Russia have voted together now to not impose more sanctions on North Korea. They don't want to continue to implement these sanctions. So they see North Korea as a continuing partner of Russia and China. Las dictaduras de la inestable región africana del Sahel también reciben apoyo ruso y Moscú está erradicando de la región tanto la influencia occidental como la esperanza de desarrollo democrático. Eso encaja con las inversiones de China en su ruta de la seda a través del continente africano. A escala global, China y Rusia impulsan un tratado cibernético internacional. This would protect themselves because they could further control the amount of information coming into their societies and try to gain advantages in the ways that cyber could even be used in wartime. En los BRICS, el club en el que Rusia y China se unen a Brasil, la India y Sudáfrica, Moscú y Pekín han presionado para que el comercio y la inversión mundiales se alejen del dólar estadounidense. Eso puede ser atractivo para economías emergentes y vulnerables a las oscilaciones de la política monetaria estadounidense, o para los países que temen el alcance de las sanciones occidentales vinculadas al dólar. La respuesta de China son sus esfuerzos para posicionar mejor su propia moneda. Rusia le sigue el juego, aceptando el renminbi para vender materias primas a China. Así elude el sistema financiero estadounidense del que está excluida desde que invadió Ucrania. Pero la guerra de Putin también ha causado algunos problemas a China. The war in Ukraine, it's a mixed bag for China. On one hand, it really keeps the US distracted. A lot of resources are being spent on European security. The flip side is that the global economy gets more destabilized. Then also China sees certain alienation of Europe from China. And then when people say we should focus more on potential nightmarish scenario in the Taiwan Strait because of what happened in Ukraine, and we need to start to de-risk, diversify away friendshore, offshore. So all of that discussion is amplified by Russia's war in Ukraine. Pero la guerra de Putin también ha causado algunos problemas a China. Así que a pesar de la retórica de sin límites, sí que hay algunos límites en esta relación. China no apoya abiertamente la guerra de Rusia y, lo que es más importante, no forma con Rusia una alianza militar a gran escala con una garantía como la que ofrece el artículo 5 de la OTAN. China would not give Russia an Article 5 type of guarantee because it would ultimately need to be involved in war in Ukraine, which it doesn't want to. If China provided military assistance to Russia, then we probably were going to have really the dawn of the Third World War, with China and Russia standing on one side and NATO led by US on the other side. This is the worst nightmare. So China's non-participance, in this kind of war is out of its own interest, of course, but it is also has demonstrated huge responsibilities for the world. Eso pone de relieve la ambivalencia de la posición de Xi. Quiere convencer al mundo de que adopta una posición responsable, mientras dice a Putin que a la hora de la verdad están en el mismo bando. I think that the way that Xi Jinping came to Moscow, showing his unequivocal support, basically, not saying that he approves of the war against Ukraine, but saying that the first state visit is to Russia. He comes extra to see his friend in the Kremlin, spend nearly 3 days with him. That's a big show of support. Y a falta de una alianza militar, hay un enorme potencial para que ambos países estrechen la cooperación. Both countries are religious about strategic autonomy, but they can integrate their militaries and military-industrial complexes without giving these formal commitments, and that will make it far more dangerous. ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? En el tercer capítulo analizaremos 3 ámbitos en los que Rusia y China podrían unir sus fuerzas de forma aún más eficaz
y descubriremos lo que eso podría significar para el resto del mundo. Capítulo 3. Las consecuencias. Provincia de Gansu, en el oeste de China. En 2021, muy por encima de la superficie terrestre, satélites de la empresa estadounidense Planet Labs escaneaban el desierto siguiendo una pista. There had been some rumors that we were undercounting the number of nuclear launchers in China. Decker Evelet es un experto en armas nucleares afincado en Monterrey, California. We had seen some construction of a limited number of silos at a concepts of operation site at a place called Jilantai. A silo is effectively a large reinforced hole in the ground that you can launch a missile out of. And so we decided we were going to go basically look to see if they had built up significant numbers of those patterns of silos. And we finally came across the ones near a place called Yumet, where they're building about 120 solid fuel missile silos. Aunque había un parque eólico cerca, los investigadores estaban seguros de estar ante algo completamente diferente. You had these inflatable covers. All of them were spaced 3 kilometers apart, and we saw trenches for communications wiring to cut and cover underground command bunkers. Aunque China presumía de sus armas nucleares en desfiles ceremoniales, hasta ahora había tenido muchas menos que Estados Unidos o Rusia, que ahora tienen entre 5 y 6.000 cabezas. Pero eso está cambiando muy rápidamente. Well, China's arsenal has been for a very long time relatively small, but it is growing. And by 2030, I think the prediction is that they will have about 1,000 warheads, and by the middle of the 2030s, as many as 1,500. So China is clearly on a trajectory of doubling and then tripling its nuclear arsenal. Pero no es solo una cuestión de números. China también se replantea su estrategia con las armas nucleares, especialmente con sus misiles balísticos intercontinentales o ICBM. Most of China's existing ICBMs that are currently deployed are on mobile trucks. So they drive trucks around, they have tunnels, and the idea is that it makes it harder for the U.S. to target them because they're always moving. The problem with that is that it's a really, really expensive and complicated force to operate. No obstante, esta rápida expansión de los silos para misiles permite incrementar tanto el número de cabezas como su velocidad de reacción. It's just a much more responsive force. You have, it's already in the silo, if you are on alert, most of the time you have a near instantaneous launch position. China prepara sus fuerzas nucleares para una posible guerra con Estados Unidos. Son planes que cambian las cosas para Occidente. We should not underestimate the degree to which Russia and China will work together. For example, developing shared nuclear planning. I think that's an area that would be extremely detrimental to Western interests. Their combined forces are going to outnumber U.S. current forces if the current trajectory holds. And so the fear, I would say, is that the fear has been that China and Russia could combine their war plans and create an extremely effective force for targeting the United States. Eso sería una pesadilla para Estados Unidos. The question is whether we have to plan, in the event that we had a war with China, that China and Russia would be working together. And I think that in our nuclear planning in the past, that has not been the assumption. And of course, if you combine those two arsenals, then we would be facing a massive threat. China y Rusia podrían coordinarse para dificultar la reacción de Estados Unidos. In a situation in which there is a crisis or limited war with China, making sure that there are still deterrence assets in place to make sure that Russia doesn't do something in Europe, or vice versa. If there's a limited war with Russia, making sure that China doesn't see the opportunity to take Taiwan. That's the problem that we have right now. Por si fuera poco, los nuevos misiles de crucero podrían generar una inestabilidad aún mayor. When you have these new technologies like stealth cruise missiles,
you're getting into territory in which it's possible that you could destroy almost the entirety of the opponent's missile forces very quickly. And when you're in that situation, the solution is effectively that you need to be the first mover, right? So that's what I worry about, a situation in which both, for example, Russia and the United States have stealth cruise missiles, or both Russia and China and the United States have stealth cruise missiles. Con esas armas en los futuros arsenales, los tres grandes ejércitos podrían pender de un hilo. The room for decision-making is very, very short. The window for decision here is extremely small. And that's what I worry about. And that's destabilizing, right? Because you have a situation in which now any amount of hesitation on one side would result in possibly unacceptable losses. Son escenarios muy sombríos. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia intentaron gestionar el riesgo nuclear con una serie de acuerdos de desarme. Pero en los últimos años, esos acuerdos han perdido vigencia. Ahora, con China, hay un tercer actor clave. ¿Existe alguna posibilidad de diálogo? The United States first called for trilateral arms control discussions in the Trump administration. Of course, the Chinese were not interested. And I think it is unlikely that the Chinese are going to agree to that today. But going forward, as China becomes more confident in its power, and particularly in its nuclear capabilities, I think we should hold open the possibility that we can have arms control talks with China. It may be bilaterally, it may be trilaterally, but this is not something that we should rule out. Mientras, con el rearme chino, sumado a la profunda crisis que lastra las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, el peligro de una escalada bélica sin límites es real. I don't think that we're currently in that big of an arms race. I think it's possible we might enter one sometime soon. But again, that depends, I think, largely in part on, A, how bad the Russia situation gets, and 2, how China views its forces and how they want to talk about it. Because if China doesn't want to talk about it, then that limits a lot of what we can do. I'm hopeful that China will talk about it, but we'll see. Podríamos enfrentarnos a un periodo muy inestable antes de que se hagan esfuerzos para aliviar las tensiones. Y no solo hay preocupación en los Estados Unidos. Hablemos de la India, la otra gran potencia que recela del acercamiento entre Rusia y China. El Himalaya Oriental es escenario de un conflicto antiguo. El estado indio de Arunachal Pradesh alberga algunos de los lugares más sagrados del budismo tibetano. El Dalai Lama escapó hasta aquí desde el Tíbet tras el levantamiento contra el dominio chino en 1959. China sofocó la rebelión y sigue controlando el Tíbet. Pekín reclama incluso el control de Arunachal Pradesh, al que llama Tíbet Meridional. Por eso la India ha incrementado allí la presencia de sus tropas. Están preparadas para nuevos choques tras los recientes enfrentamientos con las fuerzas chinas. También construye infraestructuras para facilitar el control de estas tierras remotas situadas al norte del país. La India se encuentra en estado de máxima alerta a lo largo de su extensa frontera con China, desde los enfrentamientos de 2020, en los que murieron decenas de soldados. Fue el mayor enfrentamiento vivido en décadas en la mayor disputa fronteriza del mundo. 60 years of border architecture went up in flames overnight. Since then, there has been significant troop buildup by both sides, and this is a live problem. Las tensiones se han ido gestando desde que el actual primer ministro Narendra Modi llegó al poder. When Prime Minister Modi's government first came into power, they really tried hard to reach out to China. Garima Mohan es miembro del German Marshall Fund de Berlín. We often heard of the China model of development being touted in India, really a hope of forging good ties and relationships with China. However, that was spurned from the Chinese side when we almost simultaneously with these meetings started seeing more incursions on the India-China border. En Nueva Delhi también inquieta que Xi Jinping se haya acercado a sus vecinos.
con una lluvia de inversiones en Sri Lanka, en Bangladesh y también en el archienemigo de la India, en Pakistán. Las acciones de China en su propio patio trasero también inquietan a los observadores indios. All they see is now patterns of intimidation and aggression followed by China with most of its close neighbors, with Japan, of course, with the case of Taiwan in South China Sea, and now on the Himalayan border. Todo eso ha transformado el concepto sobre China que impera en la India. Ha pasado de ser un interrogante a dar sensación de alarma. What kind of international actor would China be as it rises? And the answer, unfortunately, is quite is a difficult one. It's a scary one. You have seen now the conversation in India change completely. Within the political spectrum, there is no single political party that sees China as a friend. China is seen as the most consequential foreign policy issue and existential threat to India. Lo que asusta doblemente a la India es que China se acerque tanto a Rusia. Es algo que pone en entredicho una relación que fue clave para Nueva Delhi. The India-Russia relationship, I like to say, is one deeply rooted in nostalgia. Russia, previously the Soviet Union, played a very important role in the history of independent India as it was building its institutions, including the Indian military. So, for example, my parents' generation have a very romanticized view of the country. También es una relación basada en las armas, pues Rusia fue durante décadas el principal proveedor militar de la India. Ahora, la India debe reflexionar sobre la influencia de China en su viejo amigo. It is definitely moving into the direction of Moscow being junior partner to Beijing. And that really is a difficult scenario for India, given that China is the most important threat India faces right now. La India ve cómo Rusia y China se coordinan estrechamente en agrupaciones como los BRICS y la OCS, la Organización de Cooperación de Shanghái. I've even spoken to certain folks in New Delhi who mentioned that they were surprised by Russia's behavior. They've been surprised at how openly Russia has been batting for Chinese positions in these multilateral formats, where in the past, Russia would often hedge with India. They would use India, they brought India into SCO to balance China. Preocupa aún más lo que podría ocurrir si el conflicto fronterizo entre China y la India se agrava y Rusia deja a la India en la estacada. The realities of conventional war, I mean, it's not something of the past. It can still happen. It happened in Europe, it can happen in parts of the Indo-Pacific, and I think that is something, Taiwan contingencies, what happens next on the Himalayan border, that is something we need to be preparing for now, rather than waiting for it to happen or hoping that it wouldn't. That Russia could potentially play a spoiler role in the case of when the India-China conflict on the border heats up. Even if it doesn't play spoiler, it plays neutral, it can still have, tilt the scales in China's favor. And those are really dire consequences. Possibility of a Pakistan, Russia, China axis for India is really the nightmare scenario. Given its geographical location, given its history with at least two of these actors, given its dependence on Russian weapons and arms and military technology. ¿Qué significa todo eso para las relaciones de la India con Rusia? As Russia-China alignment grows closer and stronger, there will certainly be tensions and fraying in India-Russia ties. Pero si piensan que la India podría romper drásticamente con su viejo amigo, piénsenlo de nuevo. The real push in Delhi right now is to make sure somehow slow down this growing alignment between Russia and China and to see where India can still play a role in keeping Moscow separate and keeping them engaged and slowing down this, what to the rest of us seems inevitable process. Al mismo tiempo, Delhi refuerza sus relaciones con las potencias occidentales, especialmente con Estados Unidos, reactivando lo que antes era un vínculo distante.
La reciente visita de Estado de Narendra Modi a Estados Unidos dejó un discurso ante el Congreso estadounidense, así como importantes acuerdos militares. Prime Minister Modi's visit to Washington, D.C. resulted in some takeaways for India, which are often only given to U.S. allies. India is not one, but it has still developed a very, very close partnership with the United States, with Japan, with Australia, in the Quad. ¿Cuál es el mundo que quiere la India? I think the Indian vision is still very much multipolarity. The idea would be to have several poles in the world, which is another reason why it continues to work with Russia and hopes that it isn't isolated, continues to deal with China in certain formats as well. But I think the ideal vision of multipolarity, when confronted with the realities of the world, has meant that India has had to change track. I think currently all of India's foreign policy choices, its vision from the world, is seen through the lens of the China problem. All the partnerships that India has, all relationships that India has, is refracted through the China lens. Who can help balance China, who can help compete with China, who can help provide alternatives to China. China se ha convertido en el factor clave del mundo actual. Aquí en Europa cada vez se ve más claro que Pekín desempeñará un papel importante en el final de la guerra de Ucrania. Descubramos lo que eso podría significar en la última parte de este video. Volvemos a Múnich, 16 años después del célebre discurso de Putin. Ahora la conferencia de seguridad está dominada por la guerra en Ucrania. El diplomático chino Wang Yi está aquí. Quiere presentar una propuesta de China para el fin de la guerra. 中国在乌克兰问题上的方针归结为一句话，就是劝和促谈。我们将为此发表关于政治解决乌克兰危机的中国立场。我们将继续坚定地站在和平一边，站在对话一边。 China definía su posición sobre la guerra y se presentaba como intermediario a tener en cuenta. China wants to be more as a guarantor, as a helper, as a mediator, as some kind of a convener. I mean, anything that China is needed, China would be willing to do, and China wants to see the war ending. And China's president is talking to President Zelensky, has talked to President Putin. Pero existen serias dudas de que Xi pueda ser un mediador honesto. La retórica china ha subrayado en todo momento su simpatía por la narrativa rusa. Putin actually is not the first Russian president who won a go against NATO expansion. Actually, this came from a Soviet leader like Mikhail Gorbachev down to Boris Yeltsin and then to Putin. So Putin's difference from his predecessor is that he not only gave warning, but he also carried it into action. La OTAN será una cuestión clave en las conversaciones para poner fin a la guerra. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha presionado mucho para ingresar en la organización. Sería la última garantía de seguridad. Una victoria tanto para la autodeterminación de Ucrania como para Occidente. Es lo que Putin dijo en Múnich hace más de 16 años. Algo que tampoco agradaría a China. Well, China certainly doesn't favor any NATO expansion. If Ukraine stayed out of NATO, probably things could be easier to reach a peaceful process. China no quiere ver una derrota seria de Rusia, así que ayuda a Putin en todo lo que puede, sin dejar de ser cautelosa con las líneas rojas de Occidente. China does at least three things. It keeps the Russian economy going by purchasing Russian hydrocarbons and other commodities, by providing Russia access to RMB. China keeps Russian industry going, including military industry. The red line for the Chinese, communicated by the Americans, is not violation of sanctions in a very overt way, and no supply of kinetic military goods that would dramatically help the Russian military effort. I think that for the time being, China keeps these two red lines and respects them. But I think that
everything outside of the scope is red lights is really helpful for Russia to continue this lengthy and tragic war of attrition. Así que Putin obtiene ese apoyo de China y respalda su posición con una amenaza de recurrir a las armas nucleares si no se sale con la suya. Una amenaza diseñada para disuadir de un mayor apoyo occidental a Ucrania. Una amenaza destacada por voces chinas. I believe the best outcome is Ukraine will lose some new territories in addition to Crimea. So where are these new territories? It is somewhere within the 4 provinces that are already declared by Russia to be Russian territories. Then the worst outcome is President Putin decided to use a tactical nuclear weapon. And the whole mankind is at the crossroad. War or peace, we may end up, going back to the Stone Age, very, very dangerous. Xi Jinping se ha distanciado públicamente de las amenazas nucleares de Putin. Es parte de su esfuerzo por atraer a los europeos y abrir divisiones transatlánticas entre ellos y Estados Unidos. Esta es a grandes rasgos la estrategia que siguen Moscú y Pekín, adoptando un enfoque múltiple con respecto a Ucrania. Rusia se atrinchera en una larga guerra, recibiendo toda la ayuda posible de China. Pekín mantiene a Moscú a flote, mientras hace lo que puede para dividir a Occidente. Putin, mientras, lo apuntala todo, con amenazas de escalada nuclear. He feels pretty confident that time is on his side, that things don't go well in the front lines, but they don't go utterly miserably for him. And then at some point, the Western will to support Ukraine might be broken. We might have Donald Trump back, we might have a different president in France, we might have a different chancellor in Germany, and that's where Ukrainians start to fight internally, and that's ultimately he doesn't get control over Ukraine, but he keeps what's left of Ukraine broken, dysfunctional, miserable, depopulated, and that's a good enough outcome. That's his bet. Eso también podría ser atractivo para China. Right now there is a war, in Europe, which will last for many years. Nobody knows how many years, but this is the only conclusion we know, that it will simply last. So for many years, NATO will simply be bogged down in Europe. Imagine that Russia does a large exercise or escalates in Ukraine at the time where China wants to make a move on Taiwan. I think that would put a lot of US defense planners into a tough spot, because you obviously need to allocate resources to address the challenge in the West, in Europe. Eso subraya que cualquier final de la guerra irá mucho más allá de Rusia y Ucrania. Será una prueba de resistencia para todos los implicados, para Rusia y China por un lado, y para Ucrania y todo el bloque de Occidente por otro. Autocracias frente a democracias, enfrentadas por su visión del mundo. El drama protagonizado en Rusia por el líder mercenario Yevgeny Prigozhin, que desafió a la cúpula militar rusa, planteó dudas sobre el régimen de Vladimir Putin. Son interrogantes que importan a China. The concern about potential instability in Russia is going to be there going forward, and Beijing will be watching this closely. Pero hay pocas esperanzas de que China vaya a abandonar a Rusia. Xi Jinping really views Vladimir Putin as a crucial partner in weakening the United States. It is my view that it is no longer possible to drive a wedge between Russia and China, if it was ever possible. The view in Beijing is that China is in the spirit of prolonged confrontation with the United States, and nothing short of full surrender will deliver fundamental improvement in US-China ties. So China thinks about its relationship with Russia in a way in counterfactuals. So what if we throw Vladimir Putin under the bus, criticize his unlawful invasion of Ukraine, introduce sanctions of our own, demand that he vacates all of the Ukrainian territory, including Crimea, then probably Putin's regime is doomed at some point and it collapses. And then there is a new government that wants to be friends with the West. So the West will just pocket this concession and say, thank you, China, goodbye. Now, what about Xinjiang? What about Taiwan? What about your IP theft? What about your
technological programs that really challenge the US dominance in those fields? What about your military buildup? So China will lose a very valuable partner and instead get even more problems with the United States. Fríos cálculos atraen a dos hombres y acercan a los regímenes que ellos controlan. Se necesitan mutuamente el emperador y el zar. Y así estamos, con Rusia y China decididas a enfrentarse a Occidente, con Estados Unidos liderando el bloque occidental y potencias como la India tratando de abrirse paso. Parece la Guerra Fría de nuestro siglo, con el mundo al borde del abismo.